Bienvenidos amigos de Misterios Urbanos. Este es un nuevo programa que junto a Christopher Alvear, él tiene su plataforma principal que es TikTok. Estamos lanzando este proyecto que se llama Luz y Abismo, en el cual vamos a conversar de cosas paranormales, lugares, situaciones de la vida normal de Santiago. Eh, También queremos saber a un futuro sus historias, si se pueden comunicar con nosotros, mandarnos historias, fotos, videos, para que nosotros analicemos las cosas que ustedes han vivido y nosotros compartir las cosas que hemos vivido. Bueno, acá Christopher se va a presentar y vamos a empezar este podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, este es un nuevo formato para mí. Gracias por la invitación, Roberto. Una nueva experiencia y bueno, la investigación igual llevo con más de 20 años en temas paranormales y este nuevo formato nos va a permitir un poco ir descubriendo las diferentes situaciones, los diferentes lugares con historia y el pasado principalmente que nos dejan muchas interrogantes más que certezas. Así es. Bueno, como preámbulo, antes de empezar esto, estábamos hablando sobre el tema del metro. Ah, El sí, metro, ya que los dos tenemos experiencia, yo por lo menos desde el año 2010 hasta el 2013 trabajé en metro, turno nocturno, al igual que tú. sí. Cuéntanos tú lo que haces hoy en día en el metro. Wow. Bueno, para que no nos mutee el metro, eh, vamos. Bueno, la verdad que el trabajo que realizo, amigos, es súper importante en términos de la seguridad del metro. Somos una patrulla externa al metro, pero que trabajamos directamente con ellos en toda la red. Entonces ahí se va dando muchas historias paranormales que me dejan así como con hartas preguntas que, como les dije anteriormente, certeza. No sé si te ha pasado, Roberto, algún caso en especial de Mira, esto. yo cuando llegué a trabajar en el metro en el año 2010, todavía me acuerdo que era el 3 de abril del 2010. Y me tocó juntarme con la gente ahí en Trinidad, en la bodega, y ahí nos repartieron a la estación. Y la primera noche de la empresa CBC Comao. Ya no existe CBC Comao, así que libremente sin nombre. Entonces esa noche llegué a la estación Vicuña Maquena, que fue prácticamente mi estación base durante los años que estuve en el metro. Claro que Vicuña Maquena tenía la granja y, y de repente tenía que ir a Príncipe de Gales, a Vicente Valdés para apoyar a otros grupos de trabajo. Entonces mi primera noche, recuerdo que llegamos y bajamos a la colación de Vicuña Maquena. Para mí era una maravilla porque yo deseaba trabajar ahí en el metro. Ya está como en mis planes. ¿Te acuerdas que cuando llegué acá yo te dije sobre la ley de la atracción? Ya, pues, en eso de la ley de la atracción yo tenía en mis planes, mis pensamientos, trabajar en el metro hasta que se me dio. Ujú. Bueno, esa noche estuve, eh, digamos que fue como la inducción, aunque yo ya sabía hacer el trabajo que se estaba pidiendo. Yo llegué como auxiliar de aseo. Entonces yo venía ya de otros lados con la experiencia ya, yo usaba maquinaria, todos hacíamos de eso. El trabajo que yo hacía antes de llegar al metro era de tratamientos de piso, no el típico aseo que se hace por lo general que son de mantención, eran trabajos más profundos. Entonces yo tenía toda la experiencia ya del trabajo, entonces para mí esa noche fue como un trámite. Pero lo que me llamó la atención inmediatamente cuando estuve en la colación, y yo justo le estaba dando la espalda a la puerta de la colación, es que yo sentía que alguien se asomaba por la puerta. Ya como que de repente de reojo yo miraba y de atrás se veía como que había una sombra que se asomaba por la puerta. Y estuve con esa duda harto rato. Y cuando con la encargada estuvimos conversando, yo le pregunté, ¿qué pasa acá?
Y al tiro me dijeron, no, sabéis que aquí y allá, aquí la gente fallece, cosa que yo sabía ya. Sí, esto no es nuevo. Ya no estamos hablando de una moda que se está dando últimamente, ¿no? Claro. Esto viene de mucho tiempo atrás. Entonces yo me quedé con eso de que ya hay un fantasma por aquí que está dando vueltas. Al pasar las noches, eh, otras personas se me acercaban y me contaban, no, lo que pasa es que aquí hay un anciano que se mató, ¿cachai? Hay videos de eso, me decían algunos gamas, que cuando pasó el accidente del anciano que cayó a las vías, digamos que se cayó, ¿ya? Eh, ellos grabaron. Entonces era un video que está difundido por la línea. Yo nunca lo vi, ¿ya? Para, para llegar al punto al que voy ahora. Entonces ya con el dato de que hay una sombra, que hay un desuscrito de la vida, Tenía antecedentes. y más de los que después supe que pasaban ahí, me pasó que esto yo lo conté en el programa La Hermandad, ¿ya? Pero como la televisión suele cortar mucho lo que uno dice, no está como completo. Pero a mí me pasó que una noche yo me quedé de encargado y tenía que dar el reporte al CCS para que supieran de que había trabajo esa noche en la estación, porque si no te reportabas te cortaban la luz, ¿ya? Entonces hice el reporte y nosotros por lo general siempre subíamos como a las 12, que era la salida del último tren de Vicuña Maquena hacia la cisterna por la 4A. Entonces hago el reporte y al momento en que yo me doy vuelta y miro hacia el fondo la escalera de combinación, yo veo bajar un espectro por la escalera. Lo vi. No te digo que lo vi nítidamente, que era ver una persona bajando, no. Era algo que flotaba, no tenía piernas, ¿ya? Que baja por la escalera, y en esos años no existía el andén mecano que existe ahora en la línea 4, ¿ya? En esos tiempos, en Sí. ese andén, en esas vías, se guardaba un tren en la noche, Ah, era ¿ya? como con la maniobra. Era un cola maniobra, exactamente. Y era el primero que salía de Vicuña Maquena hacia Puente Alto, ¿ya? Mm. Entonces, baja este espectro y veo que, digamos, da como un salto hacia el andén vía Tobalaba y desaparece. Ah, desaparece. Desapareció. Y fue como, wow, esto ya es otro nivel, otro level. Pero te asustaste, te No, asombraste más. es que yo no me asusto con las cosas. Ya, yo no soy una persona que anda de miedoso por la vía porque ve algo raro, no. Tiene que ser muy fuerte para que me asuste. ¿Ya? Ya pues resulta que de ese, digamos, ese momento, yo subo y no le quise decir nada a nadie. Porque obviamente yo trabajaba con puras mujeres. Las mujeres, no quiero decir que sean cobardes, pero suelen asustarse con este tipo de cosas. Claro. Sobre todo en una estación que tú la energía la sentías muy a flor de piel. ¿Cachai? Que de repente tú sentías que pasaban energías o veíais las sombras que estaban en el tren que se guardaba ahí, las veíais sombras pasando por dentro del tren, Del vagón, como que claro. si la gente estuviese caminando por ahí. Yo sé que esto a lo mejor puede sonar como muy fantasioso y todo, pero lamentablemente, yo estoy hablando de un periodo de 2010-2013, que las cámaras no eran como son las ahora. Tú a lo mejor puedes captar más fácilmente algo, pero en ese tiempo era como muy difícil. Tendría que haber tenido una cámara 24 horas para poder captar algo y que se viera nítido. Antes los videos no eran para nada nítidos. Sí, sí. Ya pues así pasó y era una cosa que se repetía, no te digo todos los días, pero 3 veces a la semana podría ser. Que si tú salías a cierta hora y mirabas a esa escalera podías ver algo. ¿Ya? Y hasta que llegó una noche en que salgo con mi compañera, fuimos caminando y yo veo que baja el guardia. Llegó el último tren de combinación bueno, el último tren de la De la cisterna a cisterna. Vicuña Maquena, y, y yo veo que el guardia baja corriendo a la escalera. Ya no hay más combinación, gritando. Le gritaba a esta entidad, que él no sabía que era una entidad. Oh. Este espectro que yo vi primeramente. Como te digo, eran
unos días de la semana que tú veías que bajaba Claro. él por la escalera. Y yo creo que al día de hoy, el que tiene suerte, el que trabaja en Vicuña Maquena y a esta hora, 10 para las 12, tú te quedas ahí, puedes que lo veas. Pero siempre era puntual esa hora. Era puntual a esa hora. Era llegando el último tren de la cisterna Vicuña Maquena que se daba ese fenómeno. Bueno, el guardia bajó, escuchamos, ya no hay más combinación, recorrió toda la andén. Mientras nosotros subíamos para el ascensor, salimos a mezanina, a la calle a fumar cigarro antes de empezar el trabajo, y sale el guardia, y era guardia nuevo. Oh. Y sale el guardia y nos preguntan, chiquillos, ¿vieron salir a un anciano, a un caballero? Lo describió, anciano caballero, que era lo que yo Anciano, había caballero. visto. Así como en mi mente, ya, no soy yo el piteado, otra persona más lo vio. Y corresponde al anciano que se había. Y Manifestado los gamas anteriormente. los tenían grabados ustedes saben, ustedes entienden. Entonces la descripción ya estaba completa. Ya, anciano, Calzaba todo. calzaba todo. Y yo con mi compañero los quedamos viendo. Fue como, sí, no, amigo, ¿sabe lo que le acaba de pasar? A usted lo penaron. Pero fue como tan impactante para él recibir la noticia, oye, ¿sabéis que él no volvió nunca más? O sea, desde ese Fue instante. su debut y despedida ese día. No volvió nunca más. Y toda persona que llegaba a Vicuña Maquena se le tenía que decir. No era una orden directa de algún genio. Nosotros como grupo protocolo decíamos, sabéis que aquí pasan cosas. Gente duraba noche, una noche, semana, y los que al final éramos un solo grupo, que eran los que los manteníamos siempre, que eran los que estuvimos hasta, por lo menos hasta que yo me fui. Los demás siguieron, Hasta el final, claro. porque sabían lo que pasaba. Entonces cuando llegó este tema de la hermandad, que creo que fue el 2018, ya pues me estaban haciendo la entrevista, todo, y yo conté esta historia y me vaya a creer que, bueno, y sale ahí en el capítulo, sale que el periodista andaba con la foto de ese caballero, de ese anciano, porque un usuario se sacó una selfie y apareció el espectro atrás de él, Atrás de él. nítidamente, y era el anciano que yo veía y los que muchos vimos en Vicuña Maquena. Entonces ahí fue ya la explosión de confirmación de este fenómeno. ¿Ya? Yo creía mucho en lo que es este tema de lo paranormal porque lo había vivido y otras cosas, pero el metro es otra historia, es Sí. otro cuento. ¿Y la foto al final la conseguiste o...? No, pero es que está en el video, así que no es como que, oye, pásame la foto, si lo puedo sacar desde el mismo video que salió en el programa. Pero era el caballero que y hasta el día Exactamente. de hoy, y repitiendo su proceso, no sé. Mira, no te podría decir de que el proceso sea el que él haya hecho a esa hora, porque yo tengo entendido que el caballero falleció en horario punta, en la tarde. Pero puede ser otra cosa, no sé, a lo mejor tú me puedes explicar que tienes como más contacto con estas personas. Y tendría que ir a visitarlo, pero ¿tú crees que siga ahí? Yo creo que sigue ahí. No, y yo creo que a tú, al que le pregunté, a aseadores, guardias que trabajen en Vicuña Maquena, te van a decir que por lo menos han visto que alguien se asoma por la puerta de la colación. Estaría bueno poder ir y preguntarle a los colegas. ¿Tú crees que sea posible de que, bueno, no sé si el metro obviamente no va a dejar, pero algún colega antiguo que esté? Es difícil, No, también lo veo. es difícil que ya a esta altura estén trabajando. Por lo menos yo, de mi entorno, de los que trabajaron conmigo, ya no queda nadie. A lo mejor de otros grupos de trabajo pueden que sí, pero como te digo, y así varias, porque digamos que no es solo una estación, sino es toda la red, La que red. lamentablemente hay fenómenos así
por las cosas que pasan, sobre todo finales de agosto, septiembre y principios de octubre, que era como el pic de, de- ¿cómo decirlo? Ustedes saben, pues si ustedes saben a lo que nos estamos refiriendo. Sí, sí. Era como el pic de eso. Que me pasó una vez que yo estaba también en Vicuña Maquena, pero esto fue en el día. Permiso. Bueno, Y en la granja eh, hubo un Sigma y nosotros justo esa noche teníamos que ir a la granja. Justo esa noche teníamos que ir a trabajar a la granja. Entonces yo no le quise decir a nadie de mis compañeros porque se dio que yo justo estaba en el horario donde pasó eso porque yo fui a comprar al mall. Entonces supe de la noticia y llegamos a la granja y todo, pero era terrible la energía que se vivía ahí. Porque aparte tú claro, conscientemente sabías de que en ese andén depositaron momentáneamente un un cuerpo. cuerpo. Y bueno, tú sabes que a lo mejor no, pero en la línea 4A hay una especie de salita al final de los andenes que ahí se dejaban guardados por mientras los cuerpos. No, ese no. Para que el servicio... Porque antes, cuando pasaba esto, había como un tiempo, que eran como 30 minutos máximos que tenía desde que pasaba el suceso de la evacuación de la estación hasta que se recogiera el cuerpo para volver a abrir el servicio. ¿Ya? Obviamente esto también era más tabú porque Claro, antes se desconocía el código Sigma porque trabajabas, pero personas externas, código Sigma era algo más nomás. Nadie sabía de así. por qué cerraban el metro, pero ahora como hay tantas cámaras se difunde tanto esto que ya abiertamente el metro dice personas en las vías. Antes eso era un tabú. Sí, era un Un tabú. tabú, ni siquiera en la prensa salía. Nada. Pasaba esto, silenciosamente se hacía el procedimiento, se sacaba. Si no alcanzaban a llegar los del servicio médico legal, se guardaban en estas salitas. Ah, sí, sí, es verdad. Sí. ¿Ya? Pero en las salas no sabía que guardaban. Yo pensé que directamente de las vías la sacaban al tiro. No, no, y después de eso, después cuando ya pasaban estas cosas, ahora todas las estaciones en las que tienen ese cubículo verde al final de la andena, Sí. por eso, porque ahí tienen puestas las cositas para tapar y todas esas cosas. Para eso están esos cubículos. Eso se puso como en el año 2012 más o menos. Así, los kits de emergencias. Los que de emergencia, exactamente. Ya, pues entonces llegamos a esa estación y, y se dio esto de que eh, estaban haciendo pruebas de trenes, de los trenes nuevos, Sí. que se mandaron a comprar después porque como era tanta la demanda por el tema del tren Santiago aún, que se mandaron a comprar trenes nuevos, estaban haciendo pruebas de marcha blanca. Y mi amigo Jorgito, que aún trabaja en el metro, él es asistente de pasajeros, Bien. él me saca una foto. ¿Ya? Y en esa foto yo voy a adjuntarla aquí aquí para que la gente vea la foto, Ah, que sí, también sería salió genial. en el programa La Hermandad, También podría juntar esa. donde sale un orbe, pero grande, en la parte de arriba. Grande. Y yo salgo No. así y sale el orbe ahí mostrándose. Ah, también quería como aparecer o fue No sé espontáneo si eso. quería aparecer, pero como te digo, había sido horas después de que pasó el Sigma. El cine. Entonces tiene que haber estado dando vueltas por Ah, ahí. claro, lo relacionado. Y justo apareció, no sé, pues, debe haberse, pongámoslo en el plano de él, que él hizo lo que hizo, viene el arrepentimiento, llega ahora donde hay gente y él va y se acerca, tratar de comunicarse de alguna manera. Se dio la coincidencia de que justo en ese momento se sacó la foto y salió este orbe que podría ser él, Podría porque ser, podría claro. ser otras personas también. Sí. Entonces aparece ahí en esa foto. Al pasar los días, pasar los meses, pasar los años, tú estás en la granja, en la colación, entonces en esa estación las colaciones están abajo de las vías. Entonces, pocas veces por el lugar iban los patrulleros como tú,
o iba el supervisor. Entonces se sentía que entraba gente y la puerta se cerraba muy fuerte y se sentía el portazo. Tú escuchabas a las personas bajar por la escalera y llegaban, po. Pero habían veces en que tú sentías ahí el portazo, se escuchaba ta, 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 ta bajando por la escalera y no aparecía nadie. Y quedábamos así como, porque mira, era tan chica la estación que de repente terminábamos muy temprano de trabajar, entonces ¿qué hace una persona? Se va a descansar, aprovecha de dormir, recuperar energía. Entonces cuando sentíamos el portazo, ¡pa!, todos despertábamos Sí, y bruscamente. escuchábamos la escalera, ¿cachai? El procesar y, ¿y dónde está la persona? ¿Quién es? Salíamos a ver, no había nadie. Subíamos, no había nadie. Llamábamos a CSS, oiga, aquí alguien pidió entrar. No, no. Entonces, ¿qué otra explicación te puedo dar? Claro. No, y para la gente también me imagino nueva, que estaba con ustedes. ¿Qué está pasando? Y ustedes, no, nada. Claro, ¿cachai? Entonces era, como te digo, en varias estaciones que me tocó trabajar, yo estuve también trabajando haciendo turnos extra en Los Héroes, que Los Héroes, El héroe, no, fatiga. terrible. Manuel Mon y Tobalaba, en la combinación. A mí, obviamente, todo esto es en el ámbito de la línea 4, Claro. ¿ya? Pero se dio que la primera vez que fui a Tobalaba, estaba con la duda así de descubrir la estación, cómo es por la noche. Entonces voy a la combinación, llego a la combinación con la línea 1 y el andén estaba con la luz apagada porque no habían trabajos programados para esa noche. Entonces, ¿qué pasó? Ya yo maravillado viendo para todos lados, y tú como también trabajas en la noche, venían los que hacían las mantenciones por las vías, los que recogen la basura, todo ese tema. Y en ese tiempo la empresa, no sé cuál será la que estará hoy día, pero en esos tiempos la empresa se llamaba Balfour Beauty, Balfour Beauty. ¿ya? Entonces eran personas que entraban en una estación y hacían 6 estaciones limpiando, recogiendo todo lo que se caía o la basura que había en las vías, ¿ya? O si no, si habían que hacer trabajos de mantención a los rieles, se le hacían los trabajos, se cambiaban piezas y cosas así. Esa empresa se dedicaba a eso. Ya, la cosa es que yo estaba en el andén y veo las lucecitas de los cascos que se venían asomando a donde estaba yo. Y para los que conocen la combinación, justo la combinación está en la esquina del andén, Sí, está bien. ¿ya? Entonces llegan y me saludan. Hola, buenas noches, maestro, ¿cómo está? Bien, maestro, ¿usted cómo está? Y uno de ellos, que miró hacia el final del andén, vio algo, vio una figura. Y dijo, hay una niña allá. Asustadísimo. Cuando todos miramos, obviamente, para allá, y nítidamente un espectro blanco en las vías, estos hombres no se lo tomaron a bien. Salieron corriendo, se devolvieron por donde venía y yo me devolví al grupo de trabajo, ¿cachai? Pero estaba ahí, ¿Vieron a esa niña que está? vimos la niña. La Y tú famosa sabes, niña. la famosa niña, ¿cierto? Después yo con los años supe de que era un fenómeno de hecho creo que estaba hasta con su familia, Sí, aparece de repente. aparece de repente. Y no tan solo en una zona, No, en, creo que, en que casi toda son la red. exactamente como que se desplazan por toda la red. Y creo que en Los Héroes donde más se ha visto. Los héroes, el bosque, observatorio. Sí, sí, impresionante. Sí, sí, por eso. ¿Cómo lo viste tú? Cuéntanos un poco la descripción de la... Por la distancia, yo vi un espectro blanco. El que estaba abajo y más como, digamos, línea directa hacia ella, podríamos decir que él la vio mejor. Yo en ese tiempo no usaba lente y tenía que usar lente. Ah, ¿Ya? Yo hace años que tenía que usar lente. Y en ese momento yo no usaba lente, entonces ya tenía mi vista mala. chuta. Pero si hubiese estado con lente, a lo mejor la hubiese distinguido mucho mejor. Y por la distancia. Ah, Pero claro, se vio. Y bueno, yo y las personas que están ahí, ojalá si llegan a ver esto, claro, se comuniquen por favor. y no me dejen solo en esto.
Pero suene como imposible, hay mucha gente que la ha visto Sí, en la noche, personal de aseo. personal de aseo. Entonces, como el fenómeno que marca la línea uno. Y lo que me dices tú del bosque y las estaciones de línea 2. Sí, Y es tú, una leyenda eso. y tú cuando entras a dar la ronda a las estaciones, ¿tú ves algo, sientes algo? Sí, como tú lo describes, sí, algo impresionante, Roberto. Hay hartas entidades y principalmente en los bordes del andén al finalizar también, al principio y al finalizar cada andén. Y la historia de la niña es la que más marca. Adicionalmente se combina con el famoso hombre vestido de negro, Ujú. con su gorro. Eh, ya tenemos la niñita, el caballo que tú mencionas también es muy conocido. Tenemos el hombre vestido de negro y añada, perdón, voy a agregar también a la historia una persona, o sea, no una persona, sino que una pareja. No sé si habéis escuchado hablar de una pareja que pelea. Sí. Que pelea, ya. Esos son los que más se ven en el metro. ¿Te ha pasado? ¿Has visto? Para que nos cuenten más o menos. No, pero cuenta tú Ah, lo ya. que sabes, porque yo he escuchado nomás, no me ha tocado como presenciar el hecho. Ah, Sí, en sí. sí me habían contado de la pareja que pelea y eso. Sí, la pareja que pelea bueno, por lo general siempre aparece al finalizar casi el servicio de metro. Bueno, por lo menos estuve haciendo una pequeña investigación frente a estas dos personas que pelean y se distancian. Creo, no quiero adelantar un poco lo que es el tema de las informaciones, pero ellos discuten de tal manera que repiten el proceso una y otra vez. También se asocia junto con otra pareja que pelea, pero uno de ellos es ladrón. Entonces roba los objetos y los deja en otro lugar del metro, casi llegando a la superficie. Entonces eso es como, eh, a ver cómo lo puedo explicar. Cuesta un poco la conexión entre las cuatro personas, pero yo creo que es también las mismas personas a la vez, pero en distintos lugares del metro. Por ejemplo, a las 11 discuten, ¿no es cierto? A las 11:10 los vemos en otra estación de metro, pero realizando otro tipo de rol, Ya. como más de pasajero y un ladrón que le roba el bolso a esa persona. Entonces, por ahí también vamos a contar la historia que calza perfecto con un seguidor que nos escribió eh, indicando esa información. Pero no soy muy bueno para contar historias, chiquillos, disculpen. El Roberto tiene esa especialidad. Cuéntanos si tiene... Bueno, ¿qué otra más te puedo contar? A lo mejor esto también puede ser como fenómenos que puede haber, no toda la gente que usa el metro, pero sí en los que usan en la estación Grecia el primer tren de servicio. Ah, el primer, sí, Y me pasó porque tú sabes que en la noche, cuando ya se terminan los trabajos, pasa el tren de personal y por lo general la mayoría nos vamos, o nos íbamos, en mi caso, nos íbamos a nuestras estaciones respectivas para guardar nuestras cosas. sí, sí, Me claro. pasó que tuve que quedarme más tiempo de lo normal en Grecia y todo. El tren, perdón, Roberto, dile a la gente, a los chicos, ¿a qué hora empieza el tren de servicio? El tren de servicio depende de dónde salga primero, Exacto. ¿ya? Porque las estaciones en la semana se abren a las 6, pero puede ser que el tren de servicio salga 10 para las 6, No, y o, antes o incluso, ¿no es inclusive cierto? antes. Una hora antes Sí, con... porque se da que abren las estaciones y los trenes tienen que igual ir posicionándose para empezar el servicio normal. Entonces se abre de repente las estaciones más temprano. No No siempre tiene puntual. que ser puntual a las 6. Ya lo mismo los domingos que a las 8 pueden que la abran 10 minutos antes. ¿Ya? Y el tren de personal es un tren que sale de las cocheras o sale de las últimas estaciones donde se guardan y va recolectando a todas las personas, a los cajeros, a los guardias, a los aseadores, a todo el personal que trabaja en el metro para que la gente llegue a sus estaciones. Ya, pues entonces, retomando, se dio que yo me quedé después de mi tren personal al tren de servicio y yo estaba con mi compañera.
y por razones obvias no les voy a dar el nombre porque no creo que ella quiera verse involucrada en estas cosas. Que le vayan a preguntar después los cercanos a ella no debe ser muy agradable. Entonces se dio de que, tú sabes que Grecia es como una curva de estación, el andén Sí, es está como como una curva, al centro de claro. una rotonda. Entonces me pasó de que sentimos al tren que venía y antes que apareciera el tren de la curva, yo veo algo blanco como que se cruza y pasa el tren. O sea, que traspasa el tren o... Viene el tren por la curva y por el andén, como que digamos que algo se tiró, ¿ya? Porque eso tiene que ser lo que pasa ahí. Se tira y pasa el tren. Y yo lo vi, pero era un espectro blanco. O sea que literalmente viste a una persona que a lo mejor repitió. Estaba repitiendo su proceso. Por eso digo que a lo mejor las personas que tengan la posibilidad de verlo, esto pasa en el primer tren que pasa por Grecia, con dirección a Puente Alto. Y lo vimos, nítidamente. El espectro así blanco, no te digo que sea una figura humana, era el espectro. Digamos que era, porque lo llevamos a algo que se sabe que se ha visto, Un digamos que ejemplo. sea un orbe gigante, blanco, bien luminoso que se lanza. Y lo vimos con mi compañera. Y fue como quedarnos así. Wow. Fue impresionante que pudiera... De hecho, nadie dijo nada, solo los miramos. Sabíamos lo que habíamos visto, pero no dijimos nada. Impresionante el... Ahí en ese en particular, ¿es verdad, Roberto, de que hay asientos marcados con la figura de los... Sí, pues sí están todos marcados. Pero eso también se puede deber a que con los años la gente donde se apoya deja su marca, pero es bien tétrico verlo solo en una estación en la noche. Y yo creo que a ti debe pasarte lo mismo cuando ves que están todos los asientos marcados con figuras de personas. Sí, sí, es verdad. Aparte que la energía que se vive ahí en el metro es impresionante. Y volviendo al tema que indicaste de esta persona que se tiró, ¿vuelve a suceder después con el tiempo? ¿O ya se acostumbró a ver ese proceso? Con respecto a Grecia, no sabría decirte, porque lo vi solamente una vez. Ya viste. Pero sí te puedo decir que en Grecia hay sientes muchas cosas en la noche. ¿Ya? Nosotros íbamos los jueves, no, sí, bien digo, los jueves, pero nosotros teníamos que hacer afuera de la estación. Claro. ¿Ya? Entonces de repente cuando tú ibas a la estación a buscar cosas, materiales, eh, el que te estén mirando te da escalofríos. Como te digo, yo no soy miedoso, pero sí el cuerpo te dice cuando hay algo. Ya sentir escalofríos, todas esas cosas. Las presencias, tú las La sentís de que te presencia. están mirando. Sí, es verdad. Los golpes, de repente, como la estación está bajo tierra y está la escalera ahí, se sentía el pisar en los escalones. Y tú entrabas ahí a la colación, a los camarines, y también pues sentías como que había alguien parado en el pasillo ese. Y era un pasillo angosto, ¿no? ¿Ya? Sí. Entonces estabas como que había alguien así y tú no querías darte vuelta porque sabías, sentías la presencia ahí atrás. Ya, pero te andabas ahí de valor y dabas la vuelta igual, pero estaban ahí, tú sentías que te miraban. Lo mismo que el Príncipe de Gales. Ah, un príncipe. Príncipe de Gales también. Como te digo, yo trabajé prácticamente en todas las estaciones de la línea 4A. Y, y en todas no hay estación que se salve de que no pase algo. En Colón, por ejemplo, yo estaba esperando el tren de personal y, y estaba solo, porque tenía que entregarle al jefe de estación. Y para que la gente se imagine, visualice cómo es la estación. Están los andenes, está el sector de la boletería, nosotros lo conocemos como mezanina, Pesanina, claro. y, y están las puertas hacia las dependencias de la estación. Y es como un caracol que va subiendo, ¿ya? Y tú desde el andén escuchabas como desde esa parte iban golpeando las puertas. Ta, ta, ta.
Y yo estaba solo en la estación. Y fue como, ya va a pasar el tren, ya va a pasar el tren. O sea, tú dices de Colón de que era como... Sí, pues son como una especie de caracol cuando tú vayas al baño o vayas a camerino, es como una escalera circular que va subiendo. Mm, Y lo mismo el Príncipe de Gales. Que así, príncipe. está la dependencia, está la colación y hay una escalera que va como dando vueltas para ir al baño y esas cosas. Qué fuerte lo... ¿Y, y en esa estación estuviste cuánto tiempo? ¿O era como ya voy para acá, voy para allá y así, nada fijo? Mi estación fija era Vicuña Maquena, mi estación base. Pero los martes y los martes me tocaba La Granja, los jueves me tocaba Grecia, los miércoles me tocaba Príncipe de Gales. Si había alguna emergencia o cosas para apoyar, en Claro. esos días que de la semana me podían decir ya tienen que irse a Vicente Valdés, tienen que irse a apoyar a Santa Rosa, por trabajos especiales, cosas así. Así es, aparece. ¿Ya? Y entonces, por eso se da de que a pesar de tener mis estaciones base, tenía experiencia en otros lados, Ah, la porque me posibilidad de... tocaba ir a otros lados. ¿Ya? Y también estuve trabajando cuando hicieron la inauguración de la línea 5 la extensión hasta Maipú, también me tocó trabajar en esas estaciones. Nada paranormal, por lo menos para mí. Claro. Ya, porque igual eran estaciones nuevas, igual se rumoreaba de que había trabajadores que... Y yo creo que en toda construcción siempre está ese rumor de que aquí hay un trabajador que se finiquitó con antelación, ustedes saben a lo que me refiero, tuvo un accidente y que está aquí dando vueltas. No, en esas estaciones nuevas, nuevecitas de paquetes, no me tocó experimentar nada del otro mundo. Pero yo creo que con todo lo que ha pasado a través de estos años, más de 11 años, 10, 11 años, ¿sí? Más, sí o sí el día de hoy tienen que haber cosas paranormales. Sí, pues sí, es verdad. Paranormales. No, muchas situaciones paranormales. Ya, estábamos en comerciales, ¿no? Discúlpeme, chiquillo, igual si tengo una cara así que con los ojos rojos porque no tengo lentes, yo uso lentes igual, pero de porfiado nomás no Debería quiere. usar porque a lo mejor veis algo y no lo veis nítidamente. Po. Sí, Dios mío. Pero síguenos contando, Roberto, lo de la estación de Colón, del Caracol. Ya, pues Colón, de los golpes de las puertas y estando yo solo ahí en el andén, pues entonces ya. Digamos que eh, a medida que iba pasando el tiempo que yo iba trabajando en metro, iba aprendiendo y acostumbrándome a estos sonidos. Porque, por decirte, en Príncipe de Gales tú estabas ahí trabajando Claro, y tú escuchabas cómo te venían golpeando las paredes hasta llegar a donde estabas tú. ¿Ya? Una vez a mí me dijeron Roberto, desde el otro lado del andén y yo estaba solo. escuchaste nítidamente tu Lo escuché nombre. nítidamente. Y de hecho yo lo grabé. Ya, pero obviamente ya ese celular, ese video ya no existe. Pucha, Si hubiese existido la nube, ese video estaría guardado. Pero en ese tiempo no existía la nube. sí, fue verdad. Entonces yo escuchaba cómo venían golpeando el techo, las paredes. Y ahí yo con el teléfono ahí jugando. Me acostaba esperando el tren de personal. Y cuando dicen Roberto, y era una mujer, y del frente del andén, desde el otro andén. Desde el otro. Yo me paré y fui a donde estaba mi grupo de trabajo que estaba en la colación. Fui para allá, crucé todo, llegué a la colación y estaban todas durmiendo, descansando. Y yo igual les pregunté, les dije, chiquillas, por casualidad alguien me llamó, necesitan algo. No, déjate de huear, me dijeron, estamos descansando. No, y me quedé ahí, pues. No por miedo, me quedé ahí porque no quería interactuar con lo que haya afuera. Claro. ¿Cachai? Por una salud mental. Yo creo que hay gente que, esto debo pensar yo, igual hay gente en el metro que esto lo debe agobiar, Los días dices tú que pasó lo o mismo. ver o sentir cosas todos los días. Sí, ¿Cachai? Hay personas que se acostumbran, como yo, que me acostumbré a eso. Y había gente que no se acostumbraba y se iba. se iba.
Pero como la cosa es tan difícil hoy, que yo creo que la gente tiene que aguantar esto porque es su trabajo, Por el tema económico, el claro. tema económico. Porque si No, tuviesen la posibilidad de irse, la gente que es súper sensible a esto se va nomás sí, de una. de una. Porque te vuelvo a repetir, y les vuelvo a repetir a todos ustedes, es mucha la energía que se siente en el metro. Sí, muchísimo. Y es energía que también te llega a absorber a ti, que de repente tú no sabés por qué estáis triste, no sabés por qué estáis más cansado, o por qué te duele la cabeza. Es porque está eso, po. Tú debes entender Sí, que trabajas como con la energía de lugares cuando te conectas. sí, sí, es verdad. Encuentro toda la razón. Por ahí también la famosa primavera gris que está como súper en tendencia. Lamentablemente, disculpen el término que ocupen esto, pero es trágico, ya que al absorber toda esa energía, la persona es como que si esa energía se apoderara de, del cuerpo de aquella persona que está mal, pasando un proceso malo, pero eso lo potencia, de tal punto que se olvida o no tiene una cordura al momento de ejecutar, ¿no es cierto?, el sigma o de irse a la estación. Y estas palabras las he cuidado en decirlas para que no comenten de que cómo, no. Esto no es un tema que yo lo tome a la ligera, chicos, es un proceso bastante largo y detrás de eso viene una investigación donde tengo varios testigos de un proceso que marca a la persona y literalmente te borra del mapa en términos psicológicos. Esa persona se olvida de su identidad propia y se lanza a la vida y después cuando muere después vuelven a racionar, pero el golpe o el proceso de esa muerte es tan como un impacto para ellos que no se dan cuenta que ya no siguen en este plano y generan eso de Claro, las vueltas. Y eso sí. sería como un ejemplo simplificado porque es un tema bastante largo. Yo creo que Sí, igual si se da la posibilidad también, mi amigo que salió conmigo en la hermandad, Luis, que te Luis, comentaba de él, él también salía contando de que él trabajaba haciendo aseo a los trenes, ya, en la noche. claro, Entonces cuando se iba, él para llegar a hacer el aseo a los trenes, pues, en este caso era el de Puente Alto, si mal no recuerdo, eh, él iba, se sube, abre el tren para ponerse a trabajar y él dice que al fondo, o no tan al fondo, no, como digo, no recuerdo bien el tema, él ve a una señora, a una anciana, sentada en los asientos y que él, a pesar de que de lo que él estaba viendo y sintiendo, él igual procedió a hacer su trabajo, dándole la espalda a esta señora. Ya, y estaba limpiando, haciendo su trabajo y todo, y sentía que la energía era tan fuerte que la sentía atrás. Cuando de repente ve que por la vía va pasando su compañero, prácticamente corriendo, y él va y le dice, oye, ¿para dónde vas? Y le dice, no, ¿sabes lo que pasa? Es que en el tren que le tocó hacer hay una anciana que está ahí sentada. Entonces los dos presenciaron el mismo fenómeno en diferentes trenes. Entonces vuelvo a repetir, el tema de la energía tiene que haber sido una entidad con mucha energía para poder duplicarse y mostrarse al mismo tiempo a al dos mismo personas en tiempo. distintos lugares. ¿No te dio la descripción? En el video de la hermandad sale, pero dice que era Ah, una anciana que estaba como tapada, que tenía su pelo cano y que estaba ahí sentada. era media gordita, no, bueno, tendríamos que ver el video. Tengo el video original de él, que me relata la historia, pero cuando él está caminando hacia el tren. Ah, Aquí estamos grabando desde Terminal Plaza Puente Alto, donde han habido algunos sucesos paranormales en algunas ocasiones. Como bien se sabe, en estas construcciones también se han encontrado restos, osamenta de personas y se dice que al se le molestó el sueño
y deambulan algunas veces por acá. Se han visto mujeres llorando, se han visto mujeres con traje novia. Yo personalmente vi una anciana arriba de un tren. Se han visto hombres caminar hacia atrás. Esto tiene varios kilómetros desde que termina el andén hasta el final de la maniobra, que se le llama. Y hay noche y noche, como en todo suceso paranormal. No es algo que uno pueda decir hoy día va a pasar algo, sino que es algo incierto, no es algo que uno pueda calcular cuándo y dónde van a aparecer ciertas cosas. Bueno, yo la experiencia que tuve acá fue que yendo a los trenes que se ven al final, con mi compañero, nos subimos un tren cada uno. Al empezar a barrer, yo abrí la puerta y veo que sentada al final del coche había una señora, se notaba que era de edad, con su pelo blanco, un tomate bien hecho, estaba mirando hacia abajo, con un chal, una falda como gitana, estaba ella atrás sentada. Me quise hacer el valiente, pero al ir acercándome, me di la espalda para no mirarla, la inquietud fue más grande, por lo cual no pude hacer mi pega y llamé a mi compañero. Cuando mi compañero pasó por al lado mío, por fuera del tren soplado, no me quiso escuchar y se fue rápidamente. A lo cual yo ya con un poco de susto dejé la pega botada y me fui detrás de él. Y cuando llegamos a la bodega, le conté lo que me pasó y me dijo que él al entrar al tren, por el lado que estaba él haciendo su pega, vio a una mujer sentada al final del tren con las mismas características que le había contado yo. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Y aquí llegamos al penúltimo tren. Aquí yo iba a empezar mi trabajo, cuando al abrir la puerta y mirar al fondo, se veía la silueta de esta persona que se me apareció. Yo, al hacerme el valiente, me di vuelta, empecé a barrer, daba vuelta, pero llegué hasta la mitad y no pude avanzar más. Esta es una de las historias, de las tantas historias que han pasado aquí por el metro. Caso propio. Aparte, se han escuchado que suenan las puertas, ruido afuera. La misma energía que queda en el metro te hace que cruja en la noche. Y lo que hace el trabajo a veces un poco más complicado por el tema de la sugestión. Cuando uno se sugestiona, cuando la mente te falla, uno cree ver sombras por todos lados, a veces el mismo reflejo de uno por los espejos. Pero cuando tú te sugestionas y ya crees que viste algo, estáis sonados, porque el miedo te consume. Por esa razón es que uno tiene que ser valiente nomás. Y si no, apretar cachete. Qué Bueno, bueno, mi Y viejo. si se da la oportunidad de hacer un programa 2 de fenómenos del metro, Sí, de que él esté aquí, también cuente sí.
Claro, porque él fue experiencia. supervisor, él trabajó, su padre era supervisor de las mantenciones en los trenes, entonces él tiene hartos años y hace poco nomás se había ido de trabajar Del del metro. metro. Entonces él tiene a lo mejor mucha historia Anécdotas, más que claro. contar, pero él del plano de trenes y de De vías. ¿Cachai? Yo lo que te cuento Sí, pues es una cosas mirada de distinta. estaciones. Uy, Estaciones. sería Son ideal. como dos puntos de vista distintos que podemos tener en ese ámbito. Sería ideal poderlo invitar, claro. No sé si ahora aquí estará, no sabes de él. Sí, sí, es cosa de llamarlo, si Ah, es mi bueno. compadre. Y, y eso, po. Eso es lo que de mi parte les puedo contar de mi experiencia trabajando en el metro. Yo trabajo en varios lados, pero en temas paranormales y de estos fenómenos fue el que me marcó más y el que me hizo que me gustara este tema, ¿ya? Ese fue el punto inicial El de punto tu... inicial. Los otros en off siempre, bueno, hace poco que nos conocemos, pero fue como una química que hubo entre los dos en estos temas. Mm, Entonces, eh, estas cosas para mí existen y anteriormente a que todo esto se hiciera como popular y yo empezara a grabar lugares y hacer cosas, en mi anterior etapa, digamos, antes de, también viví hartas cosas paranormales, cosas inexplicables, que a lo mejor más adelante podemos yo no tengo problema en compartir mi experiencia, sobre todo de claro. abducción, ¿ya? Porque como te contaba yo tiempo atrás, yo tengo la evidencia de la regresión que me hice y el que me abrió, digamos, la puerta a aceptar todo lo que me había pasado anteriormente. Entonces, yo te puedo hablarte de otras cosas también de que me han pasado. Claro. Ya, y como te digo, en el tema de abducción y todo eso, porque tengo las pruebas como para mostrarlas y decir, ¿sabes qué? Esto me pasó cuando chico. Y yo siempre viví con la duda pero con la regresión, Con la regresión. esas dudas se me aclararon todas. Y es súper Y el bueno. por qué el propósito de las cosas que me pasaron estando adulto. Adulto. ¿Ya? Puedo darte un ejemplo del por qué mi hijo nació un 25 de diciembre. ¿Ya? Mira. Entonces, desde esa regresión que todo me quedó claro del por qué él nació ese día y por qué mi señora el día que quedó embarazada vio a estos seres que le dijeron que estaba embarazada y iba a tener un varón. Entonces tenemos muchos temas para conversar Sí, aquí. sí, hay muchísimo. Y Roberto, bueno, hay muchas preguntas, pero una de ellas, ¿cómo tú te definirías? ¿Como investigador? O, o no sé. Como investigador no me definiría porque es un título como grande. Ya Ya, lamentablemente si pudiese dedicarme a esto, ahí te podría decir soy un investigador claro. paranormal. Soy una persona que le gusta lo paranormal y trata de hacerlo bien. Ya trato de mostrar lo que realmente pasan en las cosas, Ah, en los es. momentos, en los No, lugares. no, No tratar de forzar a algo. una Si no pasó situación. nada, No pasó. no pasó nada y aquí nadie se va a morir, nadie se va a ir triste, no. Claro. Son cosas que uno puede, que yo trato de transmitir. Y Y siempre espero que la buscando la gente, lógica. que esté conmigo en esos momentos también usen la La lógica lógica. de las cosas. ¿Sí? Claro. Porque no todo tiene No, que ser paranormal. exacto. Porque sí o sí a lo mejor hay algo que tiene su explicación. Digamos que del 100% a lo mejor el 5% puede que sea paranormal. Exacto. Y el 2 o el 3% es paranormal, pero no todo tiene que ser paranormal. Y yo lamentablemente he visto ya muchos casos de que a lo mejor porque te sacan una foto y sale alguien medio borroso por atrás, ya la gente, oh no, es que no me Claro. acuerdo. Entonces ese no me acuerdo quiere decir es que sí pasó algo, así había alguien atrás, pero yo quiero que esto se note como que sea paranormal. Claro, lo dan a reflejar como que algo. ¿Cachai? Porque igual para hacer esto hay que ser serio, Sí, hay que ser muy serio hay que y investigar bien las cosas. aparte o te la jugáis. Porque si en algún momento te pillan que estáis mintiendo, La credibilidad, la la verdad. credibilidad se te cae, po, Sí, ¿ya? A lo mejor yo puedo subir cosas, ¿cachai? Videos cortos, lo que sea, pero yo trato de que sea real,
ya no te voy a jugar. Y si subo algo de que a lo mejor hasta yo llego a tener dudas, no lo voy a poner ahí como, oye, ¿sabéis qué? Esto es, no, opinen. Ahí está el video, opinen. Fin, ¿Qué ven ustedes? ¿Ya? Y yo sí, creo que eso es ser más sincero con la gente, siente. ¿cachai? Porque, Ahí cuentan sus puntos de vista, claro. claro, porque ay, obviamente tú le podías estar, como conversábamos la otra vez, tú podías estar mostrándole lo más real posible y va a haber gente que te va a decir, no, que aquí, que allá. Pero si tú le mostrás algo sumamente fake, hay mucha gente que lo cree, Claro, es al contrario. claro, y le da más credibilidad a los fake, porque la gente, yo entiendo que la gente cuando tú le muestras algo, ellos quieren ver nítidamente lo que está ahí, lo más claro posible. Ojalá que el espectro, el fantasma que te esté hablando esté con micrófono y te lo deje claro, sí, soy un fantasma. Pero no es No, así, po. no es así. Entonces cuando van, hay videos que salen que donde, no sé, po, es muy clara la voz, yo ahí entro a dudar. Porque por la Claro, experiencia te dice que estos entes no te van a darte algo muy claro. no, Al menos que tenga el equipamiento adecuado. apropiado, adecuado, a que se dé que te dé algo muy claro. Pero aún así, no es así. Mm, Y tú sabes, porque nosotros salimos hace poco a grabar un video claro, donde nos fuimos con los grandes equipos, pero son equipos que para mí sí funcionan, sí, de todas maneras. que sí funcionan. Y salen cosas que sí se escuchan bien, que ahí la gente es libre a decir, no, puede ser que sea parte de la aplicación que se ocupó, cosas así, que es válido, porque también puede ser, yo no me puedo cerrar a que no sea así, pero también hay eh, cosas que te dicen, que dice esto sí o sí. Ponte, yo te mostré el video, Sí, cuando dice, no mire, cuando yo estaba dando vuelta y veo por la ventana y dice, no mires. Entonces es una relación que da con lo que tú estás haciendo y es lo que ellos te están diciendo. diciendo, Y lo dicen dos veces. Cuando estabas tú lo repiten. diciendo el tema de que aquí había una persona poderosa y todo, y yo te empecé, puede ser un padre, un cura y todo, ¿y qué respondieron? Al tiro sí, Dijeron, sí, un padre. Y escuchamos todos que decía padre. Y padre. corresponde al lugar, porque el lugar tiene que ver con la Iglesia Con la Católica. iglesia, Entonces, que te den la respuesta diciendo que es un padre, corresponde. responde. Entonces ahí ya dejamos de decir esto es fake. No, esto es real, porque está dando el contexto del lugar. ¿Ya? Sí, es importante eso. No sé, eh, pero ¿no es cierto? Nosotros cuando estamos por dentro de la cámara, las personas no creen la experiencia que nosotros podamos tener. Por eso, ¿no es cierto? Tenemos tus instrumentos que son muy buenos. Eh, Cuéntanos sobre el padre, después de esa toma, Roberto, ¿sentiste el escalofrío? Ah, sí, po, y se dio, y justo tú estabas grabando ese momento también, porque yo sentí que alguien me estaba tocando. Y yo hago la pregunta, ¿tú me estás tocando? Cuando tú estabas grabando y se ve que de arriba se estaban moviendo las banderas. Sí, de arriba, Estaba moviendo las banderas. Entonces, en un lugar que estaba cerrado, que no hay aire acondicionado, que estaban las ventanas cerradas. hermético. No había por dónde echar aire. Estábamos todos quietos como para decir que estábamos provocando un leve aire para que se movieran las banderas, pero las banderas aún así se estaban moviendo, Te estaban moviendo sin nosotros totalmente. generar un efecto para que eso pasara. Y te tocaron. Y me tocaron. Y después el pato, que es otro que nos estaba acompañando, también dijo que él sentía que lo estaban tocando en el costado. Sí, ¿Ya? Entonces, ahí nosotros como estuvimos ahí, claro, podemos decir, ¿sabéis qué pasó esto, esto, otro? Pero hay gente que no, a lo mejor no te va a creer, que va a decir que el show y todo el tema. sí, es Y es verdad. válido. Si esto del mundo es abierto, las opiniones son abiertas a todas. Todas son ¿Y tú abiertas. crees que este video coloque un extracto después? Porque obviamente lo va a lanzar. El video va a aparecer un X día, chicos. Bueno, este video, el día que salga este capítulo, ya va a estar en el canal, pero obviamente igual puedo poner extracto para que la gente vea a lo que nos estamos refiriendo. Claro, sí, porque para ponerlo en contexto, chicos, nosotros estamos contando una historia y se me olvidó que está... Pero es muy emocionante, por eso dan ganas de conversar, conversar y de repente, claro, no tenemos el contexto para la gente.
Pero sí, el video es muy sorprendente, chicos. Pucha, espero que lo vean con detención. Es un trabajo espectacular que hizo Roberto junto con sus compañeros y a mí me invitó y una experiencia que, una de las tantas que nunca voy a olvidar porque hay mucha gente en ese lugar. Me atrevería a decir honestamente, más de 30 personas en toda la planta del edificio, en toda, toda, ya sea desde abajo, estacionamiento, hasta la parte de arriba. No sé, ¿qué experiencia te quedaste con eso? Eh, No sé. a pesar de que, como dices tú, ya bueno, y tú también tienes la capacidad de conectar y ver estas entidades, eh, no sentí miedo, pero sí sentía como la piel se me erizaba. Eh, Me encantó el lugar, Sí, me encantó el lugar espectacular. porque sí había Mucho. mucho fenómeno, ¿ya? Pero no era un fenómeno como que te causara daño. No. Estaban ahí, habían energías que eran más fuertes que otras, pero estaban ahí. Y lo que sí, la gente que trabaja ahí es la que se siente acomplejada con estos temas, ¿ya? Por lo mismo porque no se acostumbran. Sí, Pero ¿qué le vamos a hacer si ya ellos están ahí? Uno tiene que acostumbrarse nomás, ¿ya? Y así, y tienen que liberarse la mente también. Tienen que liberarse, abrir la mente, aceptar, porque está bien que la gente, haya gente que no acepte esta realidad, ¿ya? sí, no Que la no acepte aceptan. la realidad, Busca más la lógica busca mala lógica. y se cierran ella. Pero es un tema que está ahí y hay evidencia que te demuestra que de la muerte hay otra dimensión. Otra Y una dimensión. dimensión que conecta con nosotros, que por eso se pueden conectar, se pueden escuchar, Sí, ¿me entiendes? Entonces, yo soy una persona que abiertamente lo digo, que soy una persona que le tiene miedo a la muerte, pero es por un trauma que tengo, que es el trauma de mi papá, que él falleció de un paro cardíaco en la calle y eso me lleva a tener este trauma, a tenerle ahora miedo a la muerte, porque no sabes cuándo te va a llegar. exacto. Pero lo que me tranquiliza a la vez es que yo, a pesar de que mi papá esté fallecido, yo tengo contacto con él. En sueños, él me avisa. Yo te conté cuando salimos a recorrer el cementerio de que él me avisó que yo iba a correr peligro mi vida, que yo me iba a morir. Pero como yo no estaba preparado, él me dejó claro de que entonces todo va a salir bien y así fue. Ah, ¿Entiendes? sí. A todo Entonces, esto quería subir el video, te quería pedir permiso, por eso no, me lo subí. súbelo. Si por algo yo te conté la historia, es para que tú lo subas, para que los compartas. Sí, Si ahí yo no vamos a tengo compartir la problema. historia, chicos, de Roberto. Y entonces, y a lo mejor hay mucha gente que no entiende esto, que sueña con sus seres queridos, pero piensa que son solo sueños. Sí, No lo solo tomas sueño. como que son visitas de ellos, que te vienen a visitar. Lo mismo con las mascotas te Ah, vienen a visitar, sí, ¿entiendes? Y hay gente que te... Mira, yo te voy a darte una historia y esta historia es de mi mamá. Me contó ella de que había soñado con su madre, mi abuela, y que le decía de que mi hermana iba a ocurrirle un accidente. Entonces ella despertó con eso, la llamó por teléfono y en el momento en que mi hermana va a contestar el teléfono, la campana de la cocina se cae y ella estaba con su hijo en brazos. Entonces mi abuela le avisó a mi mamá para que mi mamá le avisara a su hija hija. y se dio justo que el momento de la llamada ella fuera a contestar y se salvara de que al niño le pasara algo o que a ella le pasara algo. O sea que fue una cadena Entonces la gente, de si eventos. abriera su mente, no estoy diciendo que tienen que aceptar el fenómeno paranormal como realidad. Se puede dudar si eso Claro, está claro. Pero si un familiar te viene a visitar, y esta es mi perspectiva del tema, es porque algo te quieren decir. sí, Porque ellos van a cruzar este límite de las barreras dimensionales que hay para advertirte de algo, porque sí, es porque realmente algo puede pasar. Y mi mamá tiene eso de soñar con cosas que claro. al paso de los días pasan. Te voy a darte otro ejemplo. Cuando yo era más joven y empezaba recién a trabajar,
Mi mamá soñó de que yo tenía un accidente, pero no me dijo. Y yo me fui a trabajar y me fui en bicicleta al trabajo. Y tuve ese accidente. Ya me volé por los aires, caí, con toda la Oh, pierna morada. Y cuando llego a la casa, obviamente le conté, mamá, ¿sabéis qué? Y me dice, ¿sabéis que yo soñé que te iba a ir a ver? Pero no te quise decir. Entonces yo le dije, si sueñas algo conmigo, referente a mí o cercano a mí, tú tienes que decirme. Porque tú por algo estás soñando cosas. claro. Como que le avisó al tiro. Claro. Y tú también tienes eso también. Sí, Y pues yo tu padre también también. tengo eso de soñar cosas. Yo soñé con mi hija y ahora hace poco supimos que iba a ser mujercita. La confirmación. La confirmación. Mi mamá también había soñado y varias personas habían soñado de que iba a ser mujer. Hasta mi esposa soñó que iba a ser mujer, pero no se convencía. O sea que... Lo mismo pasó con mi hijo. Con mi hijo yo Eso. soñé que soñaba con él en brazos, un varoncito, y salió varón. Y yo quería que fuera mujer primero, pero salió varón, como el sueño lo dictó. Es increíble porque... pero ese aviso, ¿no es cierto? O esa sensación, no sé cómo lo podría describir en tu lugar. eh, ¿Cuánto tiempo desde que, ¿no es cierto? Antes que naciera o que confirmaran ese hecho? Yo te diría que antes que quedara embarazada ella, Ah, de mucho de antes. mucho antes. Wow, entonces ya estamos hablando más de un año hacia atrás. Es increíble lo que te pasó. Eh, y por eso yo le tomo el peso de repente a los sueños. Yo de repente estoy Sí, soñando de todas maneras. y, y despierto y con el teléfono tengo el botón programado para la grabadora. Entonces empiezo a relatar lo que soñé porque de repente, porque me ha pasado varias veces que yo no le digo nada a nadie de lo que soñé y pasan las cosas. Y yo con esto no quiero decir que yo sea vidente y pueda ver el futuro más allá. Son cosas que me pasan. Y yo creo que a Claro, mucha gente le pasa, pero lo que pasa es que yo le tomo atención a eso. Y a al lo mejor la sueño, gente, claro. a otra gente no le toma la No le atención toma. a las cosas. Entonces, siempre me dicen, pero tú tenías que haber dicho. Si soñaste, tú tenías que haberlo contado. Entonces, ¿ahora qué hago? Sueño algo feo, no sé, o a lo mejor algo que siento que pueda pasar, lo grabo. Estaba soñando la hora, el día, la fecha y todo, y relato el sueño. A tener un Ah, registro, mira, está bien. O sea, estás haciendo tu propia auto. claro. Increíble, sí. Porque va a llegar el momento en que voy a decir, yo sabía que pasaba. Mira, y voy a tener la prueba. Antes yo Claro, decía, yo sabía que iba a pasar esto, pero no tenía cómo confirmarte que que lo realmente era había así. soñado. Como te digo, yo no soy vidente, yo a lo mejor estoy renegando el don que a lo mejor pueda tener, Claro. pero prefiero dejarlo así. Ya, si en algún momento se me llega a abrir todo esto y entiendo, ahí ya voy a decir, ¿saben qué? Yo puedo ver, puedo sentir cosas así. Una capacidad. Energéticamente una persona puede sentir cosas, y Sí, sobre todo de lugares y de energía de las personas. famosa percepción. Entonces, pero hay otras que eh, le hacen la vista gorda a las cosas. Claro, como que huyen de la... O prefieren hacerte como tú dices, el loco de... A lo mejor están muy atareados en su día a día, quién Sí. sabe. Oh, increíble, Roberto, las experiencias de vida que has tenido y por sobre todo esto que está también marcado con lo que es el tema paranormal. Me imagino desde los comienzos de tu vida, yo creo que has experimentado muchas otras cosas, pero has dicho, no, esto debe ser normal o esto debe ser, una cosa que pasó nomás. Sí, Y después te das cuenta de que realmente hay hartas conexiones. hay, claro que con el tiempo tú te das cuenta de que hay muchas cosas que pasan en tu vida cotidiana y la dejas como pasar nomás. Sí, Voy a darte otro ejemplo. Eh, yo como a los 14 15 años más o menos, siempre tenía como esta imagen en mi cerebro de, de un rapto, de que me subían a un taxi y me robaban. Todo el mundo sabe que en la época de la dictadura pasaba mucho esto.
Yo nací Sí. en el 87, así que, Ah, en el 87 sí, naciste, yo también. mira, qué coincidencia, ¿viste? Entonces, el 88, 89 todavía había dictadura y todavía estaban estos robos de los niños Ah, que se los llevaban a otros países. Yo acompañé a mi mamá al Barros Luco, podría decirte que tenía como un año y tanto, y yo lo recuerdo. Tengo la imagen todavía en mi mente y ella me deja afuera de donde ella iba a hacer un trámite. Obviamente, como toda madre, quédate ahí. Y era otro Chile también, pues. Entonces, claro, igual estaba como la confianza de dejar a los niños ahí quietos, porque ahora puede pasar cualquier cosa, pero en esos años no. no, Pero claro, sí, como vuelvo a repetir, estaba el tema de los raptos a los niños que se los llevan a otros países. los países. Entonces se ¿Cómo dio es? eso. Yo recuerdo que llega una persona, me toma y me suben a un taxi. Y dándonos vueltas por el Barros Luco. Los que conocen el Barros Luco saben que es un hospital muy grande y sobre todo Sí. en esos años de que no había tanta construcción como las hay ahora, entonces había mucho espacio para darse vuelta. Y yo recuerdo que a la salida del Barros Luco hacia Gran Avenida estaban los carabineros con mi mamá y hacen parar el taxi y me recuperan. Uh, Entonces yo crecí con eso, de repente volví a soñar con eso, hasta que, como te dije, hasta la edad de 14, 15 años, hasta podría haber sido de los 16, yo le dije esto a mi mamá: mamá, ¿te puedo hacerte una pregunta? Sí, y le conté. Ella se puso a llorar, porque era un secreto familiar. claro. ¿Quién te contó esto? Te apuesto que fue tu tía. No, mamá, y le dije, pues, sabes que yo tengo este recuerdo que pasó esto, esto. Sí, hijo, fue así, tal cual como lo recuerdo. O sea que literalmente tienes el desarrollo también, porque un niño, ¿no es cierto?, de esa edad que tú mencionaste, no se puede acordar con esa claridad. ¿Ya? Entonces, Es que a lo mejor yo creo que hay gente que se puede acordar de cosas que le pasaron cuando niño, pero no lo toman así como que fuese una realidad. Puede ser que sea algo vago, una fantasía claro, mental. Pero si uno tiene la duda, y yo hago el llamado a la gente que si tiene dudas de cosas como esta, claro, háblenlo con las personas que salen ahí, puede que sí sean verdades. sí, efectivamente. Es que lo que pasa es que, bueno, no todas las familias como que son iguales, pero sí tratar de acercarse un poco, ¿no es cierto?, a esa realidad. En tu caso, Roberto, igual me parece sorprendente. Y también lo abierto de mente también, de una mentalidad mucho más amplia que los demás, para que tú puedas también eh, expresar libremente, porque tú sabes que la sociedad ha cambiado. Bueno, en ese Sí, contexto histórico era diferente. sí, ¿no? Y aparte que yo soy de la idea de que si pasó algo y no hay cómo remediarlo, hay que dejarlo nomás. ¿Para qué te vayas a seguir Mm, complicando con algo que ya pasó? Está hecho, sí. está hecho. No, pero el recuerdo, bueno, sería para un libro, pues, si tú tienes muchas otras historias, muchísimas otras historias. Sí, y yo creo que ya por el tiempo podríamos dejarlas para otro capítulo, Sí, ¿cierto? sí, Porque sí, por lo menos estuvo bien interesante este y sobre sí, todo el tema, gente, se hace el llamado, si usted tiene eh, problemas, tiene, no sé, eso de querer quitar con su vida, acérquese a las personas, sí, acérquese a las personas. Si no tienen el presupuesto para tratarse sus temas, conversen con las personas, con las que ustedes estimen conveniente. Siempre va a claro, haber alguien, un amigo, que va a sí, querer escucharte, que va a querer ayudarte, porque ustedes a lo mejor están tan enseguecidos en su tema y hacen cosas, pero no toman el peso de eso, la gente que está detrás suyo, sí, gente que queda llorando, que sufre. sí, es verdad. Y nosotros igual estamos también para podernos ayudar y ayudarle a ustedes, pues chicos, si tienen alguna pregunta también, están pasando por eso, nosotros igual podemos, entre comillas, poder aportar un granito de arena. ¿Con Así qué es. impresiones te quedas, Roberto, con esto, con el primer capítulo y que yo creo que igual, yo por lo menos, chicos, tuve igual nervios porque por lo general es primera vez que hago esto en cámara. Yo siempre estoy detrás de la cámara, solamente mi voz, pero ahora to face. Y en el caso tuyo, Roberto, No, bien, buena. Esto va a ser un proyecto lindo que va a salir de acá. sí,
esperamos también que con el tiempo tener a gente que nos acompañe acá, también Claro. contando su experiencia, pero acá estamos pues, para contar y para escuchar. Si Sí, ustedes falta quieren amigo. contar algo, mandar algo, lo pueden hacer. Vamos a dejar en la descripción de este video los lugares donde pueden mandar dudas, inquietudes, mostrar evidencia de algo. Sí, Lo pueden mandar, ahí en la descripción va a estar un correo electrónico, o correo hasta puede electrónico. ser un WhatsApp también, Sí, claro. para que compartan y se unan a esta comunidad que va a crecer, esperemos que crezca de buena manera Sí, chicos. y sea bien recepcionada por la gente. Sí, no, yo creo que sí. Miren, chicos, el Roberto es una persona súper transparente, él siempre va a buscar la lógica, a pesar de que él tenga un desarrollo súper elevado, pero siempre lo va a buscar. Y, pucha, agradecerlo infinitamente, no es porque estemos grabando, sino que siempre hay que ser agradecido. Eh, entre nos, entre comillas, antes de finalizar, a él, Roberto lo conocí en las redes sociales. Y mira, ahora estamos acá haciendo Sí. esto, ¿no es cierto? Es Que la nos que, gusta, quién sabe por qué tuvimos esa conexión. claro. Y tenemos la misma edad. Yo no Así, sabía, mira. así que bueno gente, los dejamos. Bueno, Espero que este capítulo les guste, le dan me gusta, comenten si quieren comentar alguna duda. Ya les dije ahí en la descripción va la manera más directa para comunicarse con nosotros y ver claro. sus temas también, lo que se puede salir de acá. Sí, Esto es Luz y Abismo y estamos aquí para acompañarlos a ustedes. Muchas gracias. gracias.